So they get fat and satisfied, and they get lost, and they forget about the actual talent that they have, and they start living into another world. Jimi Hendrix es un nombre que no necesita presentación. Pero más allá de las actuaciones electrizantes y los álbumes innovadores, la vida de Hendrix estuvo llena de misterio, y los rumores han persistido mucho después de su prematura muerte a la edad de 27 años. Algunos de estos rumores han sido desestimados a lo largo de los años, mientras que otros han persistido, alimentando la especulación y la intriga. Hace apenas 3 minutos, el hijo de Jimi Hendrix finalmente confirmó los rumores que llevan décadas circulando. Antes de profundizar en los detalles, queremos saber de usted, ¿cuál es tu canción o recuerdo favorito de Jimi Hendrix? Deje un comentario a continuación y celebremos el increíble legado de uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Pero primero, veamos los primeros acontecimientos que sentaron las bases de su increíble aventura. Batallas por la custodia y la vida temprana. La herencia de Hendrix incluía tanto ascendencia afroamericana como supuesta ascendencia cherokee. Bertrand Philander Ross Hendrix, su abuelo paterno, nació en 1866 tras una aventura adúltera entre una mujer llamada Fanny y un rico comerciante de cereales de Urbana, Ohio o Illinois. La señora Nora Rose Moore, la abuela paterna de Hendrix, fue una ex bailarina que cofundó Fountain Chapel en Hogan's Alley. James Allen Hendrix, también conocido como Jimi Hendrix, nació el 10 de junio de 1919 en Vancouver, Canadá. Sus padres, Ali y Lucille Hendrix, emigraron a Seattle, Washington, y se casaron en 1942. Jimi nació ese mismo año, bajo el nombre de Johnny Allen Hendrix, antes de ser rebautizado como James Marshall Hendrix en 1946. Durante la Segunda Guerra Mundial, Al Hendrix fue reclutado en el ejército de los Estados Unidos y lo abandonó poco después del nacimiento de Jimi para recibir entrenamiento básico. Sus deberes militares le impidieron asistir al nacimiento de su hijo, lo que hizo que a Lucille le resultara difícil criar sola a Jimi. La inconsistencia del trabajo de Al y sus problemas con el alcohol, que en ocasiones desembocan en situaciones de violencia doméstica, hicieron que los problemas económicos de la familia fueran aún más difíciles de gestionar. Jimi y su hermano Leon pudieron cultivar una relación sólida, a pesar de los desafíos que enfrentaron. Los primeros años de Jimi estuvieron marcados por la sensibilidad y la timidez, ambas influenciadas por su volátil vida familiar. Esto a pesar de que su infancia fue caótica, debido a que se mudaban mucho y se encontraban en una situación financiera difícil. Tras el divorcio de los padres de Jimi y Leon en 1952, Ai obtuvo la custodia de Jimi y Leon, lo que tuvo un impacto significativo en la educación de Jimi durante sus años de formación. Durante su infancia, Jimi Hendrix buscó consuelo en la música, lo que más tarde definiría su legendaria carrera como uno de los guitarristas más destacados de la historia del rock and roll. Desde el principio, los instrumentos. Cuando Jimi Hendrix asistía a la escuela primaria, Horace Mann, en Seattle, a mediados de la década de 1950, se ganó una reputación fingiendo tocar la guitarra con una escoba. La trabajadora social de la escuela tomó nota de esta conducta e hizo un esfuerzo para conseguir dinero en efectivo para comprar una guitarra genuina. Ella creía que él sufriría daños psicológicos si se le negaba la oportunidad de comprar uno. El padre de Jimi, Al, no aceptó comprarle una guitarra a su hijo, a pesar de sus mejores esfuerzos para lograrlo. Cuando Jimi ayudaba a su padre en un trabajo en 1957, se encontró con un ukelele tirado a la basura en la residencia de una anciana. A pesar de que solo tenía una cuerda, ella le dejó conservarla. Después de aprender a tocar de oído, Jimi imitó canciones de Elvis Presley como Hound Dog para perfeccionar su interpretación. Lamentablemente, la madre de Jimi, Lucille, falleció en 1958 debido a cirrosis hepática. Tanto a Jimi como a su hermano Leon, su padre no les permitió asistir al entierro, sino que les proporcionó whisky como una forma de afrontar la pérdida. Aunque Jimi no se graduó de la escuela secundaria Garfield, sí se graduó de la escuela secundaria Washington. Durante este periodo, hizo su primera compra de una guitarra acústica,
que le costó solo $5. Inmediatamente comenzó a tocar con diligencia, inspirándose en leyendas del blues como Muddy Waters y B.B. King. En 1959, Jimmy estaba en Seattle para una actuación de Hank Ballard y los Midnighters. Fue entonces cuando conoció al guitarrista Billy Davis. Davis fue el mentor de Jimmy y lo ayudó a conseguir un breve ensayo con la banda. Jimmy comenzó su carrera musical uniéndose a bandas como Velvetones y Rocking Kings. A mediados de 1959 finalmente compró su primera guitarra eléctrica, una Supro Ozark. A pesar de obstáculos como una guitarra robada que su padre reemplazó por una Danelectro roja plateada, Jimi Hendrix estaba en camino de convertirse en un gran guitarrista. Jimi Hendrix fue arrestado 2 veces por viajar en autos robados antes de las 19. El 31 de mayo de 1961, se unió al ejército en lugar de ir a la cárcel. Después del entrenamiento básico en Fort Ord, California, se unió a una división aerotransportada en Fort Campbell, Kentucky. Llegó el 8 de noviembre y le escribió a su padre sobre el agotador entrenamiento y pidió su guitarra a Seattle. Jimmy pintó a Betty Jean después de que su padre lo enviara. La obsesión de Jimmy por la guitarra interfirió con su deber militar. Las tropas se burlaron de él y su instrumento fue escondido. Billy Cox, un compañero soldado, quedó fascinado con la interpretación de Jimmy en noviembre de 1961. Los casuales se formaron una vez que empezaron a jugar juntos. Jimmy obtuvo un distintivo en enero de 1962 después de completar su entrenamiento de paracaidismo. Sin embargo, sus jefes lo desaprobaron. Fue acusado de dormir mientras estaba de servicio y de tener un desempeño deficiente. Su sargento recomendó el alta. Jimmy fue dado de baja honorablemente del ejército el 29 de junio de 1962, en sus primeros años de formación. Después de dejar el ejército en septiembre de 1962, Jimi Hendrix y Billy Cox se establecieron en Clarksville, Tennessee y formaron King Casual's Band. Se inspiraron en un guitarrista que tocaba con los dientes y Hendrix adoptó la técnica para destacar. Bromeó diciendo que en Tennessee, si no jugabas así, podrías tener problemas. La banda comenzó tocando en pequeños conciertos en Jefferson Street de Nashville, que era un destino popular para la música de ritmo y blues en la comunidad negra. Finalmente consiguieron un lugar regular en el Club del Marruecos. Pasaron los siguientes 2 años recorriendo lugares del sur, como parte del circuito de Chitlin. Además de su trabajo con King Casuals, Hendrix ha tocado la guitarra para músicos destacados como Wilson Pickett, Sam Cooke, Ike Tina Turner y Jackie Wilson. Obtuvo experiencia y popularidad en la escena musical. En enero de 1964, Hendrix se mudó al Hotel Teresa de Harlem, sintiéndose limitado por las restricciones de la banda. Allí conoció a Lita Femme-Prigon, también conocida como Faye, quien más tarde se convirtió en su novia y apoyó su carrera musical. También conoció a músicos como los Allen Twins y ganó un concurso en el Teatro Apolo, lo que ayudó a su fama. Pronto se unió a la Isley Brothers Band, la IB, especiales, después de impresionar al asociado de Ronnie Isley durante una audición. Este fue un gran paso adelante en su búsqueda por convertirse en un guitarrista e intérprete reconocido. Primeras grabaciones. Jimi Hendrix y los Isley Brothers grabaron Testify en marzo de 1964. Pero no llegó a las listas. Mercy Mercy de Don Covey fue mejor y alcanzó el puesto 35 en la lista de Billboard con él a la guitarra. Hendrix dejó los Isley Brothers en octubre de 1964 porque estaba cansado de tocar las mismas canciones todas las noches. Posteriormente, se unió a los Upsetters de Little Richard. Grabaron I Don't Know What You Got en Los Ángeles, pero solo alcanzaron el puesto 92. En Hollywood, Hendrix conoció a Rosalie Brooks y tocó la guitarra en My Diary y U.T. Hendrix y Brooks se hicieron amigos a pesar de sus éxitos fallidos. Con Little Richard's Band. Hendrix debutó en el tren nocturno del Canal 5 de Nashville en julio de 1965. La película mostró las primeras habilidades de Hendrix con la escopeta.
Hendrix dejó la banda ese mismo año por problemas de puntualidad y comportamiento en el escenario con Little Richard. Sue Records y Copa Management firmaron con Hendrix su primer contrato discográfico el 27 de julio de 1965. Grabó brevemente otro sencillo con los Isley Brothers. Este fue un punto de inflexión en su carrera como guitarrista y en su preparación para la Jimi Hendrix Experience. La experiencia Jimi Hendrix. Después de ver su actuación, se hizo amiga de Hendrix y lo recomendó a Andrew Loog Oldham y Seymour Stein para conseguirle un contrato discográfico, pero no se dieron cuenta de su potencial. Luego, Keith recomendó a Hendrix al ex bajista de Animals, Chas Chandler, que se dedicaba a la gestión y producción musical. Chandler vio a Hendrix interpretar Hey Joe en el Café Wha de Greenwich Village y quedó cautivado. Chandler llevó a Hendrix a Londres el 24 de septiembre de 1966 y firmó con él el contrato de gestión de Michael Jeffries, creyendo en su potencial de estrella. Hendrix hizo su debut musical en Londres esa noche, con una actuación sorpresa en solitario en el Scotch of St. James. A partir de ahí, salió con Cathy Etchingham durante más de 2 años. Chandler formó Jimi Hendrix Experience en Londres para mostrar los talentos de Hendrix. Noel Redding, a quien Hendrix conoció en una audición, fue elegido bajista por su talento musical y su corte de pelo único. Chandler añadió al consumado baterista Mitch Mitchell, recién liberado de la fama de Georgie y los Blue Flames, para completar la experiencia rápidamente llamó la atención. Y el 1 de octubre de 1966, Hendrix se unió a Eric Clapton en el escenario en un concierto de Cream, emocionando a Clapton y al público y consolidando la reputación de Hendrix como guitarrista e intérprete pionero en la escena del rock psicodélico de Londres, obteniendo éxito en el Reino Unido. En octubre de 1966, Jimi Hendrix Experience debutó en Francia como banda de acompañamiento de Johnny Hallyday. Su primera actuación, el 13 de octubre en el Novedad de Évreux, fue solo el comienzo de su fama. Unos días después, emocionaron a sus fans en el Teatro Olympia de París, marcando su primer concierto grabado y lanzando su espectacular ascenso. Keith Lambert y Chris Stamp de The Who gestionaron The Experience, que firmó con Track Records a finales de octubre. Grabaron Hey Joe el 23 de octubre y Stone Free el 2 de noviembre después de entrar rápidamente al estudio. Estos discos le dieron fama a Hendrix, mostrando su estilo y sonido de guitarra únicos. La banda actuó en el Big Apple Club de Múnich del 8 al 11 de noviembre de 1966, donde el smashing de guitarra de Hendrix se hizo famoso. Cuando huyó de una multitud emocionada, accidentalmente dañó su guitarra, que Chandler, su manager, determinó que debería ser un elemento habitual de sus dramáticos espectáculos. Eric Clapton y John Lennon asistieron a su concierto a mediados de noviembre en el club nocturno Bag O'Nails de Londres, lo que aumentó su notoriedad. Después de la emocionante actuación, la primera entrevista importante de Hendrix, Mr. Phenomenon, atrajo a críticos y fanáticos con su mezcla única de rock, rave y blues. Su sencillo debut, Hey Joe, con Stone Free, alcanzó el número 6 en las listas del Reino Unido el 16 de diciembre de 1916, consolidando su posición en la historia de la música. Los sencillos de Hendrix de 1967, Purple Haze y The Wind Cries Mary, solidificaron su legado. En marzo de 1967, prendió fuego a su guitarra en el Astoria de Londres, consolidando su reputación como el hombre salvaje de Borneo y pionero de la música rock. Lanzamiento. ¿Tiene usted experiencia? Se lanzó The Jimi Hendrix Experience. ¿Tienes experiencia? En mayo de 1967. Mientras que Third Stone from the Sun exploró la ciencia ficción experimental. La canción principal fue pionera en el sonido con guitarra y batería al revés. A pesar de su enfoque innovador, ¿tiene usted experiencia? Alcanzó el número 2 en las listas del Reino Unido, solo detrás de la banda Pepper's Lonely Hearts Club de los Beatles. Paul McCartney calificó la interpretación inaugural de Pepper de Hendrix como un punto culminante de su carrera y un tributo a los Beatles. Reprise Records publicó el álbum en agosto de 1967 y alcanzó el número 5 en el Billboard 200. Los críticos lo llamaron revolucionario y transformador. El editor fundador de Guitar Globe,
Noé Goldwasser. Lo llamó el álbum que sacudió al mundo, dejándolo cambiado para siempre. Rolling Stone llamado ¿Tienes experiencia? Un debut épico, y elogió la forma incendiaria de tocar la guitarra de Hendrix y el uso de la retroalimentación del amplificador. El doble platino del álbum consolidó la imagen de Hendrix como un visionario que transformó la música rock con su aventurera exploración del sonido y su actitud innovadora. Festival Pop de Monterrey. En junio de 1967, Jimi Hendrix y The Experience hicieron una aparición notable en el Festival Pop de Monterrey, gracias al consejo de Paul McCartney. Versiones como Hey Joe y Like a Rolling Stone aparecieron junto a originales como Foxy Lady y Purple Haze en su set. Brian Jones, de los Rolling Stones, presentó a Hendrix y lo llamó el músico más genio que jamás había escuchado. La presencia escénica de Hendrix fue innovadora y desafió las suposiciones sobre los artistas negros estadounidenses a través de su estilo y vestimenta distintivos. La actuación alcanzó su punto máximo cuando Hendrix prendió fuego a su guitarra, sorprendiendo al público. Ed Karayev capturó este gesto impetuoso en una toma icónica, justo cuando Hendrix sacrificaba su amado instrumento. La imagen, publicada en la revista Rolling Stone, catapultó a Hendrix al estrellato del rock y cambió el rumbo de su carrera. Después de Monterrey, The Experience continuó sorprendiendo al público en la costa oeste, superando a bandas como Jefferson Airplane y recibiendo un reconocimiento considerable. A pesar de un breve tiempo de apertura para los Monkees, cuando encontraron la oposición del público más joven, las audaces actuaciones de Hendrix consolidaron su estatus como músico innovador. El Festival Pop de Monterrey, capturado por el director D.A. Pennebaker, comenzó la carrera de Hendrix en Estados Unidos, lanzando Bold as Love the Axis. The Jimi Hendrix Experience lanzó Bold as Love the Axis, su segundo álbum revolucionario, en 1967. Comenzando con XP, agregó retroalimentación microfónica y panorámica estéreo. La primera fase estéreo en la música fue en la canción principal, que exploraba las emociones a través de los colores. Después de perder la cinta maestra de Side One en un taxi de Londres, Hendrix remezcló el disco durante la noche. La imagen de portada psicodélica de Hendrix, que lo representa a él y a su banda como avatares de Vishnu, fue controvertida ya que creía que no reflejaba su ascendencia nativa americana. La popularidad de Hendrix creció cuando Bold as Love the Axis alcanzó el puesto número 5 en el Reino Unido y el 3 en los E. Si bien algunos en los lo encontraron menos sorprendente que su álbum debut, señaló el movimiento musical de Hendrix hacia los matices y la sofisticación. El baterista Mitch Mitchell sugirió que la creciente posición de productor de Hendrix causaría disputas creativas con el manager Chas Chandler. Bold as Love the Axis reforzó el estatus de Jimi Hendrix Experience como innovadores musicales, fusionando composiciones complicadas con el talento de guitarra y el lirismo inspirado de Hendrix. La famosa Ladyland eléctrica. A finales de 1967, Jimi Hendrix Experience comenzó a grabar su tercer y último álbum de estudio, Electric Ladyland, en los Olympic Studios de Londres. Se mudaron a los Record Plant Studios de Nueva York en abril de 1968 debido a diferencias creativas con el manager Chas Chandler. Las sesiones se distinguieron por el meticuloso enfoque de Hendrix, que con frecuencia requería muchas tomas, lo que tensaba las relaciones y conducía a la dimisión de Chandler. Con tanta gente, la atmósfera del estudio se volvió agitada, y las sesiones se convirtieron en reuniones sociales, en lugar de grabaciones concentradas. Debido a los compromisos de Noel Redding con su propia banda, Hendrix se hizo cargo del bajo en muchas canciones. El álbum, acreditado como producido y dirigido por Jimi Hendrix, contó con colaboraciones experimentales con músicos como Jack Cassidy de 1971, Jefferson Airplane y Steve Winwood de Traffic en la espaciosa pista de blues Voodoo Chili, Electric Ladyland, que se publicó el 25 de octubre de 1968. Rápidamente ascendió a la cima de las listas estadounidenses, convirtiéndose en el único número 1 de Hendrix. On Album alcanzó el puesto número 6 en el Reino Unido, asegurando su éxito comercial. El álbum incluía la interpretación legendaria de Hendrix de All Along the Watchtower de Bob Dylan,
su canción más vendida en los Estados Unidos, y Burning of the Midnight Lamp, que se destacó por su uso revolucionario de un pedal wah-wah. Los críticos consideraron Electric Ladyland como su obra maestra, que muestra la habilidad musical, el talento creativo y la originalidad visionaria de Hendrix. Ruptura de la experiencia. Jimi Hendrix regresó brevemente a Londres en enero de 1969, residiendo en el apartamento de Brook Street de su amante Kathy Etchingham, cerca de Handles. Fue entonces cuando apareció Jimi Hendrix Experience en Happening for Lulu de la BBC. Comenzaron con Voodoo Child e inesperadamente tocaron instrumentalmente Sunshine of Your Love como tributo a Cream, causando revuelo. Se produjo un momento televisivo memorable, pero controvertido cuando el director Stanley Dorfman luchó por detener la actuación. Después de su actuación, Experience realizó una gira por Escandinavia, Alemania Occidental y Francia antes de cerrar. En febrero, tocaron en conciertos con entradas agotadas en el Royal Albert Hall de Londres, como sus últimos shows europeos antes de cambios importantes de banda. Los miembros experimentados, especialmente Hendrix y el bajista Noel Redding, estaban enfrentados en febrero de 1969. El liderazgo de Hendrix y la dirección de la banda frustraron a Redding, quien registró sus peleas en su diario. La formación original de Experience se presentó por última vez en vivo en el Denver Pop Festival de Barry Fey en el Mile High Stadium el 29 de junio de 1969. Las fuerzas del orden y la locura de la multitud hicieron que la banda escapara por poco en un camión alquilado parcialmente destruido. Después del festival, Redding abandonó la banda, alegando disputas artísticas y decisiones unilaterales de Hendrix sobre el futuro de la banda. Esto puso fin a la experiencia Jimi Hendrix original. El manager Michael Jeffrey trasladó a Hendrix a Ashokan House en las afueras de Woodstock, Nueva York, después de la partida de Redding para inspirar nuevas canciones. Hendrix actuó en The Dick Cavett Show y The Tonight Show, demostrando su sonido cambiante y sus colaboraciones con Billy Cox y el baterista de sesión Ed Shaughnessy. Jimi Hendrix encabezó la Feria de Arte y Música de Woodstock de 1969 con Gypsy Sun y Rainbows. Este conjunto incluía al guitarrista rítmico Larry Lee, los congueros Yuma Sultan y Jerry Vélez. Tras un cambio de Sunday Midnight, el conjunto actuó el lunes por la mañana después de menos de 2 semanas de ensayo. Hendrix realizó un set legendario ante una multitud que alcanzó un máximo de 400. 00 personas, pero que cayó a 30. Se oró al amanecer. Para el evento, Hendrix cambió el nombre de la banda a Gypsy Sun and Rainbows después de ser identificado erróneamente como Jimi Hendrix Experience. Lo más destacado del set de Woodstock fue el avance de Hendrix, The Star Spangled Banner. Comentó poderosamente sobre la guerra de Vietnam, usando su guitarra para replicar ruidos de guerra con retroalimentación y distorsión, famosa en el documental de Woodstock. Esta versión espontánea fue uno de los mejores momentos musicales de los años 60. Después de su tremenda actuación, Hendrix tocó Hey Joe para finalizar el set. Se desplomó tras abandonar el escenario, exhausto por la larga sesión y la falta de sueño. La banda de gitanos. Ed Chalpin y Jimi Hendrix pelearon por un contrato discográfico en 1966. Llegaron a un acuerdo para permitir que Chalpin distribuyera el álbum original de Hendrix después de una larga batalla judicial. Hendrix fundó Band of Gypsys con el bajista Billy Cox y el baterista Buddy Miles para satisfacer este compromiso. Band of Gypsys combinó jazz, rock fusión, funk y soul, a diferencia del trabajo experimentado de Hendrix. Su único álbum en vivo, Band of Gypsys, fue grabado durante 2 noches en Fillmore East en diciembre de 1969 y enero de 1970. El álbum, producido por Hendrix, incluía Machine Gun, elogiado por su uso de alta ganancia y overdrive para imitar el combate. En abril de 1970, Band of Gypsys se convirtió en uno de los 10 primeros éxitos de Estados Unidos y Reino Unido. A pesar de su popularidad, Hendrix no estaba contento con la masterización de Stepping Stone Isabella y la hizo retirar. El Madison Square Garden acogió el concierto final de la banda el 28 de enero de 1970, durante el Festival de Invierno por la Paz. El comportamiento de Hendrix.
probablemente influenciado por el LSD del manager Michael Jeffries, aumentó las tensiones del grupo. Buddy Miles fue despedido y Billy Cox se fue, terminando Band of Gypsys y permitiendo a Hendrix regresar a otra música, The Cry of Love Tour. Michael Jeffries, el manager de Jimi Hendrix, quería que se reconciliara con Mitch Mitchell y Noel Redding por experiencia cuando Band of Gypsys se disolvió a principios de 1970. Siguiendo la planificación original del regreso de Redding, Hendrix seleccionó a Billy Cox como su bajista para crear una nueva formación. El Cry of Love Tour fue la primera gira que realizó The Jimi Hendrix Experience. Comenzaron la gira ante 20,000 espectadores en el Foro de Los Ángeles. Incluía canciones del período de 1968 de Hendrix, así como canciones de su experiencia. Las actuaciones fueron muy destacables debido a la inventiva y destreza de Hendrix en la guitarra. Algunos de los aspectos más destacados de la gira fueron la actuación de Jimi Hendrix en el segundo Festival Internacional de Pop de Atlanta, el 4 de julio de 1970, al que, según se informó, asistieron 500,000 personas. Esta fue su mayor asistencia en Estados Unidos. Todas y cada una de las actuaciones no fueron exitosas. La actuación de Hendrix en el Festival Pop de Nueva York el 17 de julio fue mediocre ya que había estado bajo la influencia de drogas antes de la obra. Honolulu, Hawái, fue la ciudad donde finalizó la etapa estadounidense de 32 espectáculos el 1 de agosto de 1970. Este concierto fue la última actuación de Hendrix en los Estados Unidos antes de fallecer. Los estudios de Electric Lady. En el año 1968, Jimi Hendrix y su manager Michael Jeffrey transformaron el Generation Club, que estaba ubicado en Greenwich Village, en Electric Lady Studios. Hendrix estaba gastando una cantidad excesiva de dinero en estudios de grabación, lo que les impidió reabrir el club. El arquitecto John Storick, con la ayuda de Jimi Hendrix, diseñó el nuevo estudio para que fuera un lugar de creatividad y tranquilidad, un mural psicodélico. Ventanas circulares e iluminación ambiental fueron algunas de las características que Storick utilizó para estimular el proceso creativo de Hendrix. Tanto el tiempo como el dinero necesarios para el proyecto fueron mucho más de lo previsto. A pesar de que hubo retrasos, Hendrix utilizó inicialmente Electric Lady Studios el 15 de junio de 1970. Fue al día siguiente que grabó Nightbird Flying, que había hecho anteriormente con Steve Winwood y Chris Wood. El día en que el estudio abrió sus puertas por primera vez, el 25 de agosto de 1970, hubo una celebración para celebrar la gran inauguración. Billy Cox y Jimi Hendrix viajaron a Inglaterra el 26 de agosto de 1970, justo después de que el estudio abriera sus puertas. Fueron los cabezas de cartel del Festival de la Isla de Wight el 31 de agosto, que fue el último gran concierto de Hendrix en los Estados Unidos antes de fallecer. La gira por Europa. A pesar de que Jimi Hendrix había comenzado su gira de gritos de amor por Europa en septiembre de 1970, deseaba regresar a Electric Lady Studios, que consideraba su nuevo hogar creativo. Después de interpretar 3 canciones, abandonó abruptamente el evento de Aarhus y declaró: «He estado muerto durante mucho tiempo». Desafortunadamente, Hendrix dio su última actuación en el Festival de la Isla de Fehmarn, que se celebró en Alemania Occidental 4 días después. A pesar de que Hendrix tenía talento, el público no estaba satisfecho, ya que tuvo que cancelar un compromiso anterior debido al clima. Los 3 músicos, Hendrix, Mitchell y Cox, regresaron a Londres después del evento. Tras el regreso del grupo, Cox canceló abruptamente la gira y se fue a Pensilvania para buscar refugio con sus padres. Es posible que estuviera experimentando locura como resultado del uso de LSD. En el transcurso de unos días, Hendrix comenzó a expresar su deseo de separarse de su manager, Michael Jeffrey, citando su descontento. Durante su última actuación pública, que tuvo lugar el 16 de septiembre de 1970, Jimi Hendrix participó en una sesión improvisada con Eric Burdon y mostró su talento en el Ronnie Scott's Jazz Club del Soho. Además de tocar sus triunfos más recientes, Hendrix hizo contribuciones a los álbumes Mother Earth y Tobacco Road. Jimi Hendrix falleció al día siguiente de este evento, dejando atrás un legado que continúa motivando a músicos y fanáticos por igual.
En julio de 1962, Jimi Hendrix, que había estado luchando contra el abuso de sustancias y el alcoholismo, abrió un bar en Clarksville, Tennessee, donde desperdició la mayor parte de los $400 que había ahorrado del ejército. Quedó conmovido por la música en vivo y, como resultado, regaló dinero hasta que le quedaron solo $16. Esta experiencia desencadenó su consumo de alcohol, que con el tiempo se convirtió en un problema importante. Como resultado, se volvió enojado y agresivo, lo que provocó que sus amigos y conocidos se preocuparan. Sus experiencias con el LSD comenzaron en 1967 y tuvieron un impacto significativo en Hendrix. A pesar de sus mejores esfuerzos por explicar la inspiración detrás de sus pinturas, no pudo hacerlo porque eran ilógicas. Antes de consumir LSD, experimentó con cannabis, hachís, anfetaminas y cocaína. A raíz de su adicción a las drogas ocurrieron escenarios terroríficos. Durante las primeras etapas de su gira europea en 1968, estuvo involucrado en un altercado de borracho en Suecia, que resultó en la rotura de una ventana de vidrio y la lesión en su mano. Debido a esto, fue detenido y le impusieron una importante multa. En 1969, mientras estaba bajo la influencia de drogas y alcohol, hizo una acusación falsa de robo a un amigo y luego lo agredió físicamente. Hirió a Carmen Barrero, su novia, porque se llenó de celos. En mayo de 1969, Hendrix fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Toronto con el argumento de que estaba en posesión de heroína y hachís en su equipaje. Durante el estresante juicio, afirmó que le habían colocado las drogas y finalmente fue declarado inocente. Lamentablemente, el fallecido fue enterrado. El Hotel Samarkand de Londres fue el lugar donde Jimi Hendrix pasó sus últimas horas con Monica Dannemann el 17 de septiembre de 1970. Comenzaron la velada con una cena nocturna y una copa de vino en su apartamento, y luego hicieron una breve visita a la casa de un amigo. Cuando regresaron al apartamento de Dannemann a las 3 de la mañana, continuaron conversando hasta casi las 7 de la mañana, cuando ambos se quedaron dormidos. En el momento en que Dannemann abrió los ojos a las 11 de la mañana, encontró a Hendrix dormido pero aún vivo. Hendrix fue llevado al Hospital St. Mary Abbott después de que ella llamó a una ambulancia, que llegó rápidamente y lo llevó allí. A las 12:45 de la tarde del 18 de septiembre de 1970, Hendrix falleció trágicamente, a pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos. Gavin Thurston, el forense, llevó a cabo un examen post-mortem el 21 de septiembre. Los resultados del examen indicaron que Hendrix había muerto por asfixia, causada por la aspiración de vómito mientras estaba bajo la influencia del alcohol. Como resultado de la insuficiencia de pruebas, Thurston llegó a una conclusión abierta durante la investigación que tuvo lugar el 28 de septiembre. Después de un tiempo, se descubrió que Hendrix había consumido una cantidad letal de 9 pastillas para dormir Vesperax que le habían dado a Dannemann. Esto fue 18 veces la cantidad máxima permitida o permitida. A raíz del fallecimiento de Hendrix, Desmond Henley fue responsable de embalsamar sus restos, que fueron transportados a Seattle el 29 de septiembre. El 1 de octubre, se llevó a cabo una ceremonia fúnebre en la iglesia bautista Dunlap, ubicada en el Valle Rainier de Seattle. Después del servicio, Hendrix fue enterrado en el cementerio de Greenwood, cerca de su madre. Mitch Mitchell, Noel Redding, Miles Davis y Johnny Winter estuvieron entre las personas notables que estuvieron presentes en la ceremonia conmemorativa, a la que asistieron más de 200 personas. Debido al prematuro fallecimiento de Jimi Hendrix, a la edad de 27 años, pasó a ser miembro del terrible grupo de músicos que fallecieron a esa edad. Este grupo se conoce como el 27 Club e incluye artistas legendarios como Brian Jones, Jim Morrison y Janis Joplin. Su legado perdurará como figura pionera en la música rock, recordado por sus habilidades virtuosas con la guitarra y su enfoque distintivo en la creación e interpretación musical, así como por su hijo y todos los rumores que circulan sobre él. James Daniel Sundquist, famoso por su sorprendente parecido con su famoso padre. Jimi Hendrix ha disfrutado de una vida influenciada por la memoria perdurable del artista. Aunque James Daniel nació en Estocolmo, Suecia,
El 5 de octubre de 1969 representa un linaje que combina los orígenes afroamericanos de su padre con la herencia sueca de su madre, Eva Sundquist. Su padre es de ascendencia afroamericana. Fue un encuentro accidental entre Jimi Hendrix y Eva Sundquist en un tranvía en Estocolmo en una de las giras de James Daniel, lo que marcó el comienzo del viaje de James Daniel hacia convertirse en padre. James Daniel nació cuando estuvieron en una relación por un corto periodo de tiempo. A pesar de ello, Jimi falleció en 1970, antes de poder ver a su hijo. Después del prematuro fallecimiento de Jimi Hendrix, James Daniel se embarcó en una odisea legal para establecer su identificación como hijo de Jimi Hendrix y heredero legítimo de su vasto patrimonio, cuyo valor se estimaba en más de $30 millones. El padre de Jimi Hendrix, Al Hendrix, interpuso objeciones legales en Estados Unidos que impidieron a James Daniel recibir la herencia de su padre debido a la ausencia de una prueba oficial de paternidad. Esto fue así a pesar de que un tribunal sueco había confirmado su paternidad en 1975. Cuando James Daniel tenía 32 años, experimentó una importante transformación personal en la que adoptó una nueva identidad como Nicole Hendrix. Esto se sumaba a su empleo como abogado. Hubo otros factores en juego además del género en esta transformación. La autoaceptación y la negociación de las costumbres de la sociedad estuvieron en el centro de esta historia, particularmente en Suecia, donde tales cambios fueron recibidos con hostilidad. A pesar de que su padre es una celebridad famosa, James Daniel, ahora conocido como Nicole, ha llevado una vida privada y rara vez revela sus logros profesionales o su riqueza personal. ¿Qué piensas de esta impactante confirmación? ¿Cómo crees que afectará al legado de Jimi Hendrix? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si desea mantenerse actualizado sobre las últimas noticias e historias sobre sus músicos favoritos, asegúrese de suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este video y presionar la campana de notificación. Gracias por mirar y hasta la próxima. Mantén viva la música.